Jóvenes, buenas. Para continuar con los temas de la exposición acerca de lo que es población, pobreza, migración, canasta básica familiar, PEA y crecimiento poblacional. Bien, para esto vamos a hablar acerca de la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico o territorio, es decir, suele referirse a la población humana. La palabra población se utiliza también para referirse al conjunto de viviendas y otras infraestructuras que ocupan un espacio de forma similar al término localidad. Población también puede referir a la acción y efecto de poblar. Bien, la población también se consta de tres componentes: la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la migración. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce al año por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1000 habitantes. La migración, es decir, el número de migradores y emigradores que se produce en un año por cada 1000 habitantes. Características de la población. La población está compuesta por un número variable de individuos con ciertos rasgos demográficos comunes. Toda la población posee un momento histórico y una localización geográfica determinada. Las poblaciones son sistemas reproductivos, es decir, si se eleva la natalidad, supera la mortalidad o hay inmigraciones, y si ocurre lo contrario, la mortalidad supera a la natalidad o hay emigraciones. Tenemos dentro de ellas la población absoluta y la población relativa. La población absoluta es el número total de personas que habitan en un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Población relativa es la cantidad de personas que se ocupan en un área de kilómetros, millas o hectáreas o metros. También se refiere a la densidad demográfica calculando el número de habitantes de una zona, un país o una región. Tipos de población humana. De acuerdo al tamaño o tipo de territorio, la población mundial es el término de población mundial es el número total que vive en un momento determinado en todo el mundo. Población local se refiere a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tiempo urbano o rural. Población urbana se refiere a los habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades. Población rural se refiere a las personas que habitan en espacios rurales como en zonas de producción agrícola, pecuaria, de obtención de materia prima. De acuerdo al movimiento migratorio, la población de derecho se refiere al número de habitantes de una localidad que está empadronado. Población de hecho es el número de habitantes de una localidad que no está empadronado. Población transeúnte hace alusión a la población que se desplaza con frecuencia algunas horas para poder realizar determinadas actividades. Población flotante se refiere a aquellas personas que periódicamente se desplazan a otra región y pasan determinados periodos de tiempo. Bien, jóvenes, dentro de ellos tenemos la pobreza. En el Perú, la pobreza nacional bajó 2 puntos por ciento al pasar de 27.8% en el 2011 a 25.8% en el 2012, con lo que 509.000 personas dejaron de ser pobres durante el 2012, según informó recientemente el INEI. 19 de febrero de 2020, la nación, más de 6,4 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza, es decir, unos 20.5% de la población del país, según el último informe del Instituto de Estadística e Informática, INEI. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una situación o condición social y económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean físicas o psicológicas. Bien, jóvenes, pasaremos al
al siguiente tema, que ser pobre es una condición. Sí, pues jóvenes, aquellas personas que no trabajan no subsisten como debe ser y no tienen una buena alimentación. Además, tenemos niveles de pobreza, las cuales son pobreza absoluta y pobreza relativa. La pobreza absoluta es cuando cientos de estándares mínimos de vida, tales como la nutrición, salud, vivienda, no pueden ser alcanzados. Dentro de ellos, la pobreza relativa es cuando no se tiene el nivel de ingresos necesario para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas. El concepto de la pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? La educación, la falta de oportunidad de empleo, la debilidad en la familia. Tenemos también las consecuencias de la pobreza, ¿no? La migración, desnutrición, desintegración familiar, la educación y lastimosamente la delincuencia. Vamos a ver este video acerca de la migración. Bien, jóvenes, como le hemos escuchado a la periodista, parte del problema de la migración, la mayor parte emigran por motivos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso de trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración. En casos más críticos, por cuestiones de supervivencia. Tenemos otro caso de la desintegración familiar, ¿no? Como verán, este es un problema también que aqueja, ¿no? Acerca de lo que estamos viviendo. El otro tema es la desnutrición, ¿no? Bien, acerca del anterior caso, la desintegración familiar, como vemos acá, ¿no? Es una consecuencia muy grave de la pobreza. Esta genera infidelidades de la migración. Si en un hogar no existe padre o madre, es mucho más difícil por una vida. Después tenemos la desnutrición. Hay cierto porcentaje de desnutrición en nuestro país. Existen zonas de pobreza extrema y es notoria la desnutrición. Muchos niños a causa de la desnutrición provocada por la falta de ingresos económicos. Bien, como hemos visto en este pequeño video, también es parte de lo que se vive. Bien, acá tenemos de la delincuencia. Nuestro país vive un alto
muy alto, ¿no? De violencia, por toda la delincuencia en las familias pobres. Se ven a menudo mucha violencia familiar. Los jóvenes en su etapa adolescente buscan una forma de sobrevivir en su batalla contra la economía. Ellos se inclinan a la delincuencia para poder obtener su ambición, ¿no? Entonces, el otro tema que también se ha tocado es la migración. Para comenzar con temas de migración, hablaremos de definición, causas de lo que le generan, tipos de migración y consecuencias. ¿Cuál es la migración? La migración es un proceso, ¿qué es la migración? La migración es un proceso en el cual una o varias personas se movilizan de un territorio a otro. Esta posee dos características fundamentales, las cuales son emigración y inmigración. La emigración es un proceso de salida del lugar de origen hacia otro, ¿no? Como por ejemplo Venezuela, los hermanos han venido al Perú. La inmigración es el proceso de entrada de un extranjero a un país, ¿no? En este caso, hay personas que vienen de otros países. Como definición, son desplazamientos de los grupos humanos sobre la superficie terrestre con el fin de cambiar la de residencia, ya sean de manera temporal o permanente, y motivados por diversas causas de índole social, política, económica, natural, entre otros. Tipos de inmigración. La dirección de la inmigración, el área geográfica que abarcan, el tiempo de permanencia. Se clasifican de estos tres tipos. La situación de dirección de inmigración, cuando las personas inmigrantes ingresan a un país con el fin de establecer en él. Por ejemplo, inmigrantes, los chinos llegaron a Perú a mediados del siglo XIX. Clasificación del área geográfica que abarca. Son aquellos desplazamientos de poblaciones dentro de los límites de un país-región. Por ejemplo, la migración de la población del campo a la ciudad se produce en nuestro país. Clasificación de tiempo de permanencia, cuando los inmigrantes regresan a su país o región luego de un tiempo determinado. Por ejemplo, peruanos viajan a España e Italia por un periodo de 3 años con fin de trabajar y luego regresan a nuestro país. Las causas de migración dicen múltiples causas por las cuales se llevan a cabo la migración. De ellas encontramos las causas sociales, políticas, las causas económicas, ¿no? La búsqueda de empleo y la mejor calidad de vida. Las sociales, búsqueda de servicios básicos como salud, educación, recreación. Políticas y naturales. Políticas como asilos a los expresidentes. Naturales pueden ser por terremotos, sequías e inundaciones. Las consecuencias: la superpoblación de las ciudades, carencia de servicios elementales para el emigrante, creación de asentamientos humanos en la periferia de las ciudades, incremento de la pobreza, de problemas como la pobreza, mayor contaminación ambiental, aumento de la tasa de natalidad, disminución de salarios al existir el exceso de oferta de mano de obra. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos terminado con el tema y pasaremos en otro video acerca de la canasta básica familiar.